Hola, Alex e Ainhoa, espero que te des ben. Vamos ler un libro que se titula Carrera de zapatillas. Había llegado por fin el gran día. Todos los animales del bosque se levantaron temprano porque era el día de la gran carrera de zapatillas. A las 9 ya estaban todos reunidos junto al lago. También estaba la jirafa, la más alta y hermosa del bosque, pero era tan presumida que no quería ser amiga de los demás animales. Así que comenzó a burlarse de sus amigos. ¡Ja, ja, ja! Se reía de la tortuga, que era tan bajita y tan lenta. ¡Jo, jo, jo! Se reía del rinoceronte, que era tan gordo. ¡Je, je, je! Se reía del elefante por su trompa tan larga. Y entonces llegó la hora de la larga. El zorro llevaba unas zapatillas a rayas amarillas y rojas. La cebra una rosada con moños muy grandes. El mono llevaba unas zapatillas verdes con lunares anaranjados. La tortuga se puso unas zapatillas blancas como las nubes. Y cuando estaba a punto de comenzar la carrera, la jirafa se puso a llorar desesperada. Es que era tan alta que no podía atarse los cordones de sus zapatillas. ¡Ah! ¡Que alguien me ayude! Gritó la jirafa. Y todos los animales se quedaron mirándolo. El zorro fue a hablar con ella y le dijo: Tú te reirás de los demás animales porque eran diferentes. Es cierto, todos somos diferentes, pero todos tenemos algo bueno y todos podemos ser amigos y ayudarnos cuando lo necesitamos. Entonces la jirafa pidió perdón a todos por haberse reído de ellos. Pronto vinieron las hormigas, que prepararon por sus zapatillas para atarle los cordones. Finalmente se pusieron todos los animales en línea de partida, en su marca, preparados, listos, ya. Cuando terminó la carrera, todos festejaron porque había ganado una nueva amiga, que además había aprendido lo que significaba la amistad. Adiós, Alex e Ainhoa.